Carmen había trabajado como mesera en el elegante restaurante La Perla durante 15 años. Sus manos curtidas por el trabajo conocían cada mesa, cada cliente habitual, cada historia que se susurraba entre copas de vino. A los 52 años, había desarrollado esa intuición especial que solo viene con la experiencia de servir a miles de personas. Ese martes lluvioso de octubre, un hombre distinguido de unos 60 años entró acompañado de una mujer mayor. Él vestía un traje impecable y ella llevaba joyas que brillaban bajo las luces del restaurante. Se sentaron en la mesa junto a la ventana, la misma que había sido testigo de tantas conversaciones importantes a lo largo de los años. Carmen se acercó con su sonrisa profesional, pero algo en la mirada de la mujer la detuvo en seco. Esos ojos verdes, esa forma particular de inclinar la cabeza, la manera delicada de sostener las manos. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras tomaba la orden, tratando de mantener la compostura que la caracterizaba en su trabajo. Durante toda su carrera sirviendo mesas, Carmen había aprendido a leer a las personas como libros abiertos. Las parejas felices tenían un brillo especial, los matrimonios en crisis evitaban mirarse, los amantes clandestinos hablaban en susurros. Pero esta pareja era diferente. Había algo familiar que no lograba identificar completamente. Mientras regresaba a la cocina, sus manos temblaban ligeramente al entregar la orden al chef. Estas historias que tocan el corazón son las que marcan la diferencia en nuestras vidas. Si te gustan los relatos cortos para adultos mayores audio como este, no olvides suscribirte para más cuentos cortos para adultos que te emocionarán hasta las lágrimas. Carmen intentó concentrarse en sus otras mesas, pero sus ojos regresaban constantemente a la pareja junto a la ventana. La mujer mayor había ordenado té de manzanilla con miel, exactamente como solía hacerlo alguien muy importante en su pasado. Sus gestos eran refinados, elegantes, propios de alguien acostumbrada a la buena vida y los privilegios. El hombre, que claramente era adinerado por su comportamiento y vestimenta, trataba a la mujer con un respeto reverencial que hablaba de una relación profunda y duradera. Carmen notó cómo le anticipaba cada necesidad de ella, cómo ajustaba su silla cuando hacía frío cerca de la ventana, cómo le ofrecía su abrigo con una ternura genuina. Cuando Carmen se acercó para servir los platos principales, escuchó fragmentos de su conversación. Hablaban sobre un viaje a Europa que habían planeado, sobre nietos que visitarían pronto, sobre medicamentos que ella debía tomar con regularidad. La familiaridad entre ellos era evidente, construida sobre años de compañía y cuidado mutuo. La mujer levantó la vista cuando Carmen colocó el plato frente a ella, y por un momento sus miradas se encontraron directamente. En esos ojos verdes, Carmen vio un destello de reconocimiento que fue rápidamente reemplazado por confusión. La mujer frunció ligeramente el ceño, como si tratara de recordar algo importante pero lejano. Carmen murmuró un buen provecho apenas audible y se alejó rápidamente, su corazón latiendo con una fuerza que no había sentido en años. La certeza crecía dentro de ella como una marea inevitable, trayendo consigo recuerdos que había enterrado profundamente en su memoria durante décadas. En la cocina, Carmen se apoyó contra la pared fría, cerrando los ojos mientras las imágenes del pasado se agolpaban en su mente. Hacía 30 años, ella había trabajado como empleada doméstica en una mansión elegante en las afueras de Madrid. Era joven entonces, apenas 22 años, llena de sueños y necesidades económicas que la habían llevado a aceptar cualquier trabajo disponible. La señora de la casa era una mujer hermosa de cabello castaño y ojos verdes penetrantes, casada con un empresario exitoso que viajaba constantemente por negocios. Carmen recordaba vívidamente cómo esa mujer se paseaba por la casa como una reina solitaria, rodeada de lujo pero evidentemente infeliz en su matrimonio dorado. Durante los meses que trabajó en esa mansión, Carmen había sido testigo de secretos que nunca debería haber conocido. Llamadas telefónicas susurradas a altas horas, cartas escondidas en cajones secretos,
Encuentros clandestinos que ocurrían cuando el esposo estaba de viaje. La traición había llenado esos pasillos elegantes como un perfume tóxico que impregnaba cada rincón. Una noche de tormenta, similar a esta tarde lluviosa, Carmen había descubierto algo que cambiaría el curso de varias vidas para siempre. Había encontrado documentos, fotografías, evidencia de una doble vida que la señora de la casa había construido cuidadosamente durante años, manipulando a su esposo y destruyendo otras familias en el proceso. El descubrimiento había sido tan impactante que Carmen había renunciado esa misma semana, llevándose consigo un secreto que había guardado religiosamente durante 3 décadas. Ahora, mirando a través de la ventana de la cocina hacia la mesa donde se sentaba esa mujer, se preguntaba si el tiempo realmente cura todas las heridas. Carmen regresó al comedor con las piernas temblorosas, llevando la cuenta en una bandeja de plata que reflejaba las luces del restaurante. Había tomado la decisión de enfrentar el pasado, pero no sabía exactamente qué palabras usar después de tantos años de silencio. La mujer que había conocido como señora Martínez ahora lucía mayor, más frágil, pero sus ojos conservaban esa misma intensidad que la había caracterizado. Cuando Carmen se acercó a la mesa, notó que el hombre estaba revisando su teléfono, ajeno a la tensión que se había creado entre las dos mujeres. La señora Martínez la observaba con una mezcla de curiosidad y aprensión, como si también estuviera tratando de ubicar una cara familiar en los pliegues del tiempo y la memoria. «Disculpe», murmuró Carmen, colocando la cuenta sobre la mesa con manos que ya no temblaban. «¿No trabajé para usted hace muchos años? En la casa grande con el jardín de rosas blancas». Las palabras salieron más suaves de lo que había planeado, cargadas de una melancolía que sorprendió incluso a ella misma. La reacción de la mujer fue inmediata y reveladora. Su rostro se puso pálido, sus manos se crisparon sobre la servilleta de lino, y por un momento pareció que iba a desmayarse. El hombre levantó la vista de su teléfono, notando inmediatamente el cambio en el ambiente, la tensión palpable que había surgido entre su esposa y la mesera. «Carlos», dijo la mujer con voz quebrada, dirigiéndose al hombre, «creo que necesitamos hablar en privado con esta señorita». Sus palabras contenían una urgencia que no había estado presente durante toda la cena, una desesperación que hablaba de secretos largamente enterrados que amenazaban con resurgir en el momento menos esperado. Carlos, visiblemente confundido pero respetando la petición de su esposa, pidió hablar en privado con Carmen cuando el restaurante cerrara. Durante la siguiente hora, mientras Carmen terminaba su turno, la tensión en el aire era tan espesa que otros empleados notaron su nerviosismo inusual. Finalmente, cuando el último cliente se marchó, los 3 se sentaron en una mesa apartada. «Carmen», dijo la señora Martínez, sorprendiéndola al recordar su nombre después de tanto tiempo, «nunca pensé que nos volveríamos a encontrar». Sus palabras estaban cargadas de una culpa que había llevado consigo durante décadas, y sus ojos reflejaban el peso de los secretos que había guardado. Carlos tomó su mano, claramente preocupado por el estado emocional de su esposa. Con voz temblorosa, la mujer comenzó a confesarle a su esposo la verdad que había ocultado durante 30 años. Le habló sobre su primer matrimonio, sobre las traiciones, sobre las mentiras que había construido para escapar de una vida que la estaba destruyendo. Carmen escuchó en silencio, dándose cuenta de que su perspectiva juvenil había malinterpretado muchas situaciones complejas. «Yo era una mujer desesperada», continuó, lágrimas corriendo por sus mejillas, atrapada en un matrimonio abusivo con un hombre que me controlaba every aspecto de mi vida. Las llamadas secretas eran refugios para mujeres maltratadas. Los encuentros clandestinos eran con abogados que me ayudaban a planear mi escape. Carmen me vio en mis momentos más vulnerables. La revelación transformó completamente la narrativa que Carmen había construido en su mente durante todos esos años. La mujer que había juzgado como una adúltera manipuladora era, en realidad, una víctima que había luchado por su libertad y dignidad.
El peso de haber malinterpretado la situación cayó sobre Carmen como una avalancha emocional abrumadora. Carlos escuchó la confesión de su esposa con una comprensión y amor que hablaban de la solidez de su matrimonio actual. Tomó las manos de ambas mujeres y las unió sobre la mesa, creando un círculo de sanación que ninguna de ellas había esperado encontrar esa noche. El pasado no define quiénes somos ahora, dijo con voz serena, sino cómo elegimos crecer a partir de nuestras experiencias. Carmen sintió como años de juicio silencioso se desvanecían de su corazón, reemplazados por una comprensión profunda sobre la complejidad de la experiencia humana. Había aprendido que las historias tienen múltiples capas, que el sufrimiento a menudo se disfraza de formas que no reconocemos inmediatamente, y que la verdadera sabiduría viene de suspender nuestros juicios hasta entender completamente las circunstancias. La señora Martínez, ahora libre del peso de su secreto, experimentó una liberación que no había sentido en décadas. Su matrimonio con Carlos se había construido sobre honestidad y respeto mutuo, pero el fantasma del pasado había proyectado sombras sobre su felicidad. Ahora, con la verdad al descubierto, esas sombras finalmente podían desaparecer para siempre. Las tres personas compartieron historias hasta altas horas de la madrugada, sanando heridas que habían supurado en silencio durante años. Carmen comprendió que su papel como mesera le había dado el privilegio único de ser testigo de la condición humana en todas sus formas, y que esa responsabilidad requería compasión en lugar de juicio. Cuando se despidieron, cada una llevaba consigo una lección invaluable sobre el perdón, la comprensión y la importancia de conocer toda la historia antes de formar opiniones. Estas historias que tocan el corazón nos recuerdan que detrás de cada persona hay una lucha que no conocemos. Si te han emocionado estos relatos cortos para adultos mayores audio y cuentos cortos para adultos, comparte tu experiencia en los comentarios y no olvides darle like para más historias que transforman vidas.